Saludos cordiales, estimados estudiantes, bienvenidos al curso de transmisiones automáticas. Mi nombre es Francisco Oña y seré su docente para esta materia, esperando llevarla de la mejor manera junto a todos ustedes. Bien, entonces las transmisiones automáticas, ¿sí? Han sido incorporadas en lo que es la industria automotriz hace varios años, ¿sí? Con lo que fueron la función de los embragues en seco, sí, sin nombrar lo que era el par motor. Entonces toda esta evolución de las cajas automáticas se ha dado ya de hace varios años en la industria automotriz. Y como nos dice la diapositiva, en el año 2000, el 16% de vehículos producidos en Europa equipaban una caja de cambios automáticos. Frente a la escasa cifra del viejo continente se encuentra el abrumador 90% de coches automáticos en Estados Unidos y el 70% en Japón. ¿Sí? Estos son los países que más cuentan con vehículos de transmisión automática. Así, la producción europea dentro de este tipo de cambios se ha elevado del millón de unidades de 1991 a 2.36 millones de unidades del año pasado, ¿sí? Por países los más automáticos: Suiza con el 26.7% de las ventas, Suecia con el 18.9% y Gran Bretaña con un 14%. Entonces, como vemos en la diapositiva, uno de los primeros vehículos que incorporó una caja automática fue el Oldsmobile, ¿sí? En el año 1947. Entonces, desde aquellos años ya se generaron transmisiones automáticas en los vehículos y en la industria automotriz. Entonces, luego tenemos la exportación del automatismo. El continente europeo chocó inicialmente con ciertos problemas, como fueron la baja potencia y par de los motores de la mayoría de los vehículos, tendencias de los conductores a sentir su control sobre el coche mediante la actuación sobre pedales y palanca, bajo nivel económico que hacía significativo el ligero aumento de consumo de combustible generado por los cambios automáticos. Entonces, al momento que se generaron o se crearon estas transmisiones automáticas, ¿no? Se veían todos estos inconvenientes, ¿sí? Al no tener, ¿no es cierto?, el motor es el que transmite toda esa fuerza, ¿no es cierto?, mecánica a los demás componentes para que el vehículo pueda realizar su movimiento. Entonces se generaba un sinnúmero de problemas al tener este tipo de transmisiones, ¿sí? Las primeras que se incorporaron a los vehículos. Entonces se tenían estas y muchas más deficiencias, ¿sí? Era un alto consumo de combustible porque se perdía mucha potencia en el motor y a la vez se perdía todo ese combustible. Y entonces luego tenemos, en general, los inconvenientes se presentaban los cambios automáticos. Son precio en lo general, en la mayor parte, mayor consumo de combustible, peores prestaciones, menor control sobre el vehículo. Sin embargo, su utilización también reportaba ciertas ventajas, muchas veces olvidadas, ¿sí? Entonces, en lo anterior, ¿no es cierto?, en lo anterior mencionado se tenía muchas pérdidas, o sea, aparte de las pérdidas mecánicas que generaba el motor, en este tipo de cajas, en las primeras cajas automáticas, también había pérdidas mecánicas muy significativas, ¿sí? Entonces se perdía lo que era el combustible, ¿no es cierto? Al momento de realizar la conducción, no se tenía esclarecido los parámetros para un buen funcionamiento de las transmisiones automáticas. Sí, entonces luego para esclarecer lo que son los cambios automáticos, ¿cierto? Tenemos varios parámetros que relacionan primero a todas este tipo de transmisiones. Por ejemplo, aquí tenemos una caja manual, está formada por pares de engranajes que el conductor selecciona, ¿no es cierto?, a través de lo que son
la palanca, lo que son sincronizadores, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tomar muy en cuenta. Es una caja automática, tiene engranajes helicoidales seleccionados por un sistema hidráulico a través de embragues en función de velocidad, en la función de la velocidad del coche, el régimen del motor y la posición del acelerador, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, ya la caja automática, ¿no es cierto? Ya nosotros solo tenemos que ir acelerando, ¿cierto? Fijarnos el régimen del motor, ¿cierto? Y según eso vamos ahí aumentando o disminuyendo la velocidad, ¿sí? En cajas, como pudimos apreciar anteriormente, ¿no es cierto? Eran muchas las pérdidas al momento de la conducción. Ya luego que se pudo ya establecer, ¿no es cierto?, un sistema ya hidráulico, ahora ya un electrohidráulico, ¿no es cierto?, donde tenemos mayor prestaciones. Entonces ya nos permite que estas pérdidas mecánicas sean menores. Entonces tenemos un semiautomático, ¿no es cierto? Aquel tipo de cambio que el conductor se encarga de seleccionar las marchas, pero el sistema es el encargado de accionarlas o de embragar, ¿sí? ¿No es cierto? Nosotros ya en este tipo de sistemas semiautomáticos, ¿sí? Vamos acelerando, ¿cierto? Vamos cambiando la marcha, ¿sí? Y ya tenemos un embrague automático, ¿sí? Ya no tenemos que presionar lo que es en una caja manual o mecánica, no tenemos que estar presionando el pedal de embrague. Todo este cuerpo de embragues, lo que son cintas de freno, ¿sí? Todas ellas van a hacer el trabajo de lo que era un embrague. ¿Sí? ¿No es cierto? Ya no tenemos sistema de engranajes, ¿no es cierto? De pares, ¿no? Como se acoplaba en una caja manual, ¿cierto? Se acoplaba un eje primario, un secundario y un intermediario. Y aquí eso lo vamos a tener engranes helicoidales, ¿sí? Los que van a hacer las funciones del paso de marcha, según sea el régimen del motor o la velocidad del vehículo. Entonces existen varios modos de clasificar las cajas de cambio, ¿cierto? Incluyendo las manuales, según el mecanismo para variar las relaciones. Se pueden distinguir tres tipos de mecanismos para variar la relación de cambio. Tenemos tres, como lo dijimos, ¿cierto? Par de engranes cilíndricos, tren helicoidal, cambio de variador continuo. Entonces, el primero nos dice el max extendido de todas las cajas manuales y algunas automáticas. ¿Sí? Solo el otro nos dice el tren helicoidal, nos dice solo en cajas automáticas, pero no en todas. Su primordial ventaja es la de suavidad, ya que la selección de las distintas relaciones se hace mediante frenos y embragues. Cambios de variador continuo solo se utilizan en cajas automáticas. Es probablemente la transmisión con más futuro, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Tenemos el primero, los pares de engranes, ¿sí? Los que mencionamos en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Mediante un engranaje primario, un secundario y un intermediario, pasaba lo que era la fuerza motriz del motor hacia la caja de cambios, como mediante el embrague, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? Luego ya en trenes helicoidales, ¿sí? Ya podemos tenerlos lo que son iguales en cajas manuales y lo que son en automáticos, ¿no es cierto? Y en semi-automáticas, ya que este tipo de trenes helicoidales, ¿no es cierto? Se las conoce igual en cajas manuales como son las CVT, ¿sí? Las que permiten realizar este tipo de variaciones. Y con este tipo de trenes lo que también se fortaleció es el ahorro de combustible. Y lo que son cambios con variador continuo, ¿sí? Ya son sumamente ya realizadas en cajas robóticas, ¿sí? Cajas automáticas ya más funcionales. Igual en cajas automáticas también se tiene el CVT, ¿no? Entonces aquí tenemos según el tipo de mando analógico y mando secuencial. ¿Sí? Mando analógico, aquel en el que hay una posición de mando para cada una de las relaciones de cambio, ¿sí? Las cajas manuales. ¿Sí? Mando secuencial
cuando hay una secuencia para variar las relaciones, pero no una posición de esa palanca o botón distinta para cada marcha, ¿sí? Entonces, en la secuencia, ¿no es cierto?, se va a ir teniendo de acuerdo a las condiciones que el motor y la caja necesiten, ¿sí? Si necesitan más torque o más potencia. En estos dos tipos de mando hay también dos tipos de funciones, de selección y de bloqueo. De selección, el movimiento del mando sirve para engranar marchas. El de bloqueo es lo opuesto al de selección. ¿Sí? Entonces, también tenemos en lo que es el modo secuencial, ¿no es cierto?, dos tipos de mando. Luego tenemos según la conexión entre el motor y el cambio. Actualmente existen tres tipos de conexión entre el motor y la caja de cambios, lo que es un embrague monodisco en seco, lo que son embrague multidisco húmedo y convertidor hidráulico de par, ¿cierto? Entonces en el primero se emplean aquellos que disponen del par de engranajes, ¿cierto?, en una caja manual. Luego tenemos el multidisco húmedo empleado en la transmisión Multitronic de Audi. La operación de embragar y desembragar se realiza electrónicamente, ¿sí? Un vehículo también semiautomático se lo puede denominar. Y el convertidor hidráulico de par, ¿no es cierto?, que es en todas las cajas automáticas, ¿sí? En todas las cajas automáticas ya es el convertidor de par, ¿no es cierto?, el que se encarga de distribuir la fuerza del motor hacia la caja de cambios. Y entonces los primeros cambios automáticos nos dicen, en realidad el origen del cambio automático está en la náutica, ¿sí? Un embrague hidráulico fue utilizado por primera vez en 1908. Posteriormente, en 1926, la fábrica británica Leyland incorporó este sistema a los autobuses londinenses, ¿sí? En 1929 se utilizó por primera vez en un coche. A lo largo de los años 40, casi todos los fabricantes americanos ponen a punto un cambio donde la selección de velocidad se realiza automáticamente. Tras la década, casi todos los coches americanos tienen ya un cambio automático, generalmente el Hydra-Matic de General Motors o el BorgWarner, ¿sí? Entonces, como se puede observar, ¿no es cierto?, los primeros igual en incorporar una caja automática fueron los buses, ¿no es cierto? Entonces, igual aquí se tienen, ¿no es cierto?, en vehículos, ¿no es cierto?, ya, lo que son, ¿cierto?, vehículos de transporte, ¿no es cierto?, lo que son los vehículos articulados, como tenemos aquí en nuestro país, como fue el trole, la ecovía, el metro. Entonces, anteriormente fueron diseñados para este tipo de transporte o de vehículos. Y entonces ya tenemos los primeros cambios automáticos. Tenemos el turboembrague con caja de cambios por despasables de mando semiautomático y un embrague de disco seco. Sí, entonces como podemos observar en la figura, ¿no es cierto?, el F es lo que va a ser el motor, ¿sí? Entonces A sería el acelerador, H ya vendría a ser lo que es el convertidor hidráulico, E vendría a ser lo que es la caja de cambio, ¿no es cierto?, ¿sí? Y M viene a ser lo que es la palanca de mando, ¿sí?, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? El esquema de la transmisión se detalla en la figura. La fuerza del motor pasa por el acoplamiento hidráulico y sigue por el embrague mecánico a la caja de cambios por desplazables, que da dos marchas adelante elegidas con la palanca de mando, ¿no es cierto? Por cada una de estas marchas se dividen otras dos mandadas automática y enteramente por el acelerador, el vacío de la admisión y el regulador, que dependen de la velocidad del vehículo, ¿sí? Entonces ya, ¿no es cierto?, aquí ya no tenemos un tipo de caja de cambios ya manual o mecánica, ¿cierto?, de tipo H, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos solo, tenemos el acelerador, el pedal, ¿no es cierto?, donde vamos a ir cambiando cada marcha, ¿sí? Entonces estas eran
las primeras cajas automáticas que se incorporaron a la industria automotriz. Luego tenemos el turboembrague con caja de cambios enteramente automática de engranes planetarios, ¿no? Entonces el esquema muestra el embrague hidráulico, la caja de planetarios del acelerador, el regulador, la palanca sirve para mandar a mano las marchas de atrás, el punto muerto y el funcionamiento de solo primera y segunda. En mar terreno no hay pedal de embrague, ¿sí? Entonces aquí ya solo tenemos lo que es las primeras cajas automáticas, ¿no es cierto? Ya incorporadas en los que son ya vehículos. Entonces ya solo por medio del acelerador, ¿no es cierto? Todo este conjunto, ¿cierto? De planetarios, ya según el régimen de aceleración, iba realizando los cambios de forma automática, ¿sí? Entonces aquí, no sé qué nos dice. Y el funcionamiento solo era primera y segunda en lo que eran cuestas, pueden ser, ¿no es cierto? ¿Sí? En pendientes. ¿Ya? Y por último tenemos el convertidor de par con caja, planetarios, prácticamente ya automática, ¿sí? Ya lo que es cajas ya, lo que se ven en la industria ya totalmente automáticas, ¿ya? Entonces según la fuerza del motor, ¿no es cierto?, que se envía, ¿ya? El convertidor de par envía lo que es a la caja de cambios y se realizan todos los cambios que disponga la caja. En los primeros principios, ¿no es cierto?, de funcionamiento de este tipo de cajas eran hasta 4 velocidades y una marcha en reversa. Ahora ya se tiene en la actualidad hasta cajas con 6 marchas, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con lo que son las funciones de una caja automática. Sí, dice, el gran avance dentro de los cambios automáticos sucedió con la llegada del control electrónico. Se puede decir que ha sido la electrónica la responsable de cada vez una mayor popularización de este tipo de cambios. La utilización de un control electrónico ha permitido a los cambios automáticos dibujar una forma de un uso un poco más cercano a los pensamientos y deseos del conductor. Entonces, con ayuda ya de la electrónica, ¿sí?, mediante sensores de velocidad, de temperatura, ¿sí?, cuerpos electrohidráulicos, eh, solenoides, ¿sí? Esto nos ayudó a que las cajas automáticas tengan una mejor adaptación a lo que son los motores, ¿sí? Podemos ya tener vehículos tanto a gasolina y a diésel con cajas automáticas, ¿ya? Entonces todo esto ayudó a que se tenga una mejor prestación dentro de estas cajas automáticas o transmisiones automáticas. Y entonces nos dice una de las características de los tipos de cambios que se ven en este apartado son las posiciones que se pueden poner en la selección, ¿no es cierto? Sí, ya veremos más adelante para qué es cada una de ellas, ¿no es cierto? Como tenemos el parking, el retro, el neutro, el drive, ¿sí? Tenemos la disposición marchas primera, segunda y tercera. Entonces la llegada de la electrónica también ha permitido la posibilidad de disponer de programas de funcionamiento junto a la palanca que puede llegar a ser hasta 3, ¿no es cierto? Deportivo o sport para la conducción deportiva, económica o normal para una condición tranquila, invernal o ice o winter para facilitar el arranque en firmes deslizantes o poco adherentes, ¿sí? Entonces, mediante la electrónica se logró y se ayudó para que tengan estas funcionalidades dentro de lo que es la transmisión automática. Entonces luego tenemos las funciones de una caja automática. Dentro de este apartado se va a hacer una discusión entre los siguientes tipos de cambios: cambios automáticos con gestión electrónica sencilla, cambios inteligentes o autoadaptativos y cambios automáticos secuenciales. ¿Sí? Entonces aquí dentro de esta palanca de cambios, ¿no es cierto?, tenemos todas estas características, ¿sí?, mediante lo que es, ¿no es cierto?, una incorporación electrónica. ¿Sí? Vamos a tener todos esos tipos de variantes. En esta palanca, ¿no es cierto?, de cambios podemos
observar esos tres tipos, ¿no es cierto? Lo que es la automática, ¿no es cierto? Cambios inteligentes, ¿no es cierto? Y cambios automáticos secuenciales, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder aumentar o disminuir la velocidad del vehículo, ¿cierto? O lo que necesite el vehículo, ya sea un torque o una potencia, mediante una palanca, ¿cierto? Vamos a poder reducir o aumentar los cambios del vehículo. Entonces, ¿no es cierto? El calculador electrónico a través de sensores en el motor, selector del programa, freno y acelerador, elige el modo de funcionamiento del cambio en funciones de condiciones. Existen casos en que los automáticos se imponen por cuestiones de seguridad y confort. Paso automático a la marcha inferior cuando el régimen está aproximada a las 1000 revoluciones para evitar el calado del motor. Paso automático a la marcha superior a un régimen motor apropiado y reducción en caso de una aceleración importante. Y entonces la caja automática va a tener todos estos funcionamientos, ¿sí? Entonces, sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros colocamos ya lo que es la palanca de cambios dentro del vehículo en drive, ¿cierto? Ya el vehículo tiene ya un cierto kilometraje ya en función. Tienen aproximadamente unos 10 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, de todo esto se encarga, todos estos sensores se encargan de realizar este tipo de funcionamientos. Entonces, luego tenemos las automáticas secuenciales. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros colocamos la palanca en drive, ¿cierto? Solo vamos a depender del acelerador. Luego, o sea, para que no sea una conducción aburrida, dijeron ciertos fabricantes, ¿sí? Para que la conducción no sea cansada, no sea tediosa, de solo estar pisando el acelerador, ¿sí? También se tiene un paso secuencial, ¿sí? ¿No es cierto? Sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros necesitamos unas marchas más fuertes, a veces es un poquito complicado solo ir conduciendo en drive. A lo menos en lo que es nuestro país tenemos varias cordilleras, varias pendientes. Entonces, mediante lo que es una conducción manual secuencial, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir cambiando, ¿no es cierto?, nuestras marchas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que es el régimen del motor para no ver que no existan fallas al momento de esta conducción. Hay que ser muy cuidadoso cuando se tiene ya o se opera manualmente este tipo de cajas, ¿sí? Entonces luego ya tenemos distintas posiciones de lo que es en los cambios, ¿no es cierto?, automáticos. Ya podemos tener lo que es un cambio automático. Si no queremos estar lo que son cambios secuenciales, ¿no es cierto?, aquí dentro de la palanca, también ya contamos con cambios, lo que son en el volante, ¿sí? Entonces, ya depende de cómo nos acomodemos para el momento de la conducción. Podemos tener estos tres tipos de cambios en una caja de cambios automática, ¿sí? Entonces ya por último, ¿no es cierto?, tenemos ya lo que son las funciones dentro de la caja automática, ¿no es cierto? Lo que tenemos el parking, ¿no es cierto?, que el vehículo está en funcionamiento, pero la caja está bloqueada, ¿sí? Entonces el vehículo todavía no puede ser, no puede moverse, ¿sí? La caja el vehículo estar encendido, pero la caja está bloqueada, ¿sí? Luego tenemos la reversa, ¿sí? Entonces, para entrar en funcionamiento en muchas de las cajas, ¿sí?, siempre tenemos que pisar lo que es el pedal de freno y mediante el pulsado, o si no ya mediante solo la selección de la marcha, el vehículo tendrá movimiento, ¿sí? El punto neutro, ¿no es cierto?, como en toda caja igual mecánica y automática, ¿no es cierto?, es un punto, ¿no es cierto?, donde el vehículo tampoco está en movimiento, pero no está bloqueado, ¿sí? Entonces, si estamos en una pendiente, en una inclinación, el vehículo, si no está con el freno de mano, en este tipo de vehículos, y en vehículos normales, ¿no es cierto?, por la inercia tendrá a desplazarse, ¿sí? Luego ya lo que es el drive, ¿cierto?, donde ya entran en funcionamiento todas las
el número de marchas que disponga la caja puede ser de 4, 5 o 6 velocidades. Y por último, lo que es la manual, ¿sí? Lo que vimos anteriormente, lo que es o la secuencial. Sí, muchas veces viene con un código, digamos, con una letra S, ¿cierto? En algunas ocasiones viene con un signo más o menos, ¿sí? Donde nosotros iremos realizando los cambios de la caja, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos han sido los dos primeros capítulos de lo que son transmisiones automáticas.